nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Vamos a alegrarnos en nuestro Dios, amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Apláudele fuerte, vamos. Vamos a alabarle, porque Dios está en medio de la alabanza de su pueblo, amén. Y no hay otro motivo, iglesia, no hay otra razón que estar agradecido siempre con Dios. Le dices, Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, hoy y siempre, Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te exaltamos a ti, Señor, Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Brillas en la oscuridad, dile si brillas. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Y cuántos le pueden dar un grito de júbilo? Decláralo así entonces. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién
a su nombre. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es una promesa que tú y yo tenemos para cualquier dificultad, hermano. No habrá nada ni nadie cuando tú estés de parte de Dios. Amén. Dile al que está... Vamos a alabarle entonces. Te alabamos, Señor. Así es, Señor. Decimos: Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantas. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Así es, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Decláralo. Eres tú. Tú eres Rey, y en una cruz engrandecido te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¿Quién vive? Y a su nombre, cuando pueden darle un grito de júbilo. Vamos, exalta al único, a Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Lo decimos todos juntos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres. Una vez más lo cantamos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste. Una vez más. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Así es, Señor. Tú venciste, Señor, a toda potestad y a todo principado, y nos has hecho más que vencedores en Cristo. Dale fuerte ese aplauso. Amén. Y a su nombre. Te alabamos, Señor. Levante su voz en esta mañana y decláralo así. Eres Señor vencedor, el invencible.
vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Una vez más, eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Saltamos a ti, Señor, te adoramos, te glorificamos, Padre. Dale fuerte, fuerte ese aplauso a Cristo Jesús, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a alabarle en esta mañana con gozo, amén. Siga proclamando su nombre. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos con gozo. Porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy
vez más, vamos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más lo decimos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Levanta tu voz, lo declaras. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te alabamos, Señor, te alabamos a ti en esta mañana. Te glorificamos a ti, oh Padre. Bendice, bendice su nombre, amén. Gloria sea a Jesús. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Muy buenas noches, amados, que el Señor los bendiga. En esta hora estamos una vez más reunidos para poder continuar con nuestro estudio de todos los jueves y seguimos con nuestro estudio del libro de Gálatas, esperando pues que la gracia de Dios y las bendiciones del Señor esté siempre acompañando. El día de hoy estamos continuando con el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer los versículos de 2 al 5, ¿ya? Y hemos titulado la enseñanza el día de hoy Fundamentos de la vida en el Espíritu. Fundamentos de la vida en el Espíritu, ¿ya? Gloria a Dios. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial para que este mensaje, esta enseñanza pueda abrir nuestros ojos, darnos entendimiento y podamos también ser llenos de la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Ese es el propósito. Vamos a orar. Querido Cristo, rogando que en esta hora, Señor, sea tu presencia, Señor, con tus hijos en sus hogares, conmigo acá, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque tú dijiste, mi presencia irá contigo y te haré descanso, y porque tú dijiste que necesitamos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Entonces nuestro cuerpo será lleno de luz. Padre, ahora alúmbrenos, alza sobre nosotros la luz de tu rostro, ten misericordia de tu pueblo. Que esta palabra sea transformadora, que cambie nuestra vida, que nos dé una correcta visión de lo que tú quieres para nosotros, del Evangelio, Dios. Te damos gracias, recibimos sanidad, liberación, provisión por la fe. En el glorioso nombre de Cristo resucitado. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gálatas 3:2 dice así: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? Gloria a Dios. La clase pasada que vimos Gálatas capítulo 3:1 habíamos visto que pues cómo entraba el espíritu de brujería a la iglesia. Y casualmente el espíritu de brujería entra a la iglesia a través del legalismo, a través de enseñanzas que se alejan de la gracia, se alejan de la fe, se alejan del sacrificio de Cristo y comienzan a darle más énfasis y más importancia a los méritos propios, a las obras de cada uno, ¿verdad? Entonces, y eso pues Pablo lo llamó insensatez, que ya sabemos el crudo significado de esa palabra. Entonces, Pablo está hablándole a sus hijos espirituales de las iglesias de Galacia, las cuales habían sido invadidas, inundadas y tomadas por asalto como un ejército de predicadores endemoniados, legalistas, como Pablo mismo los llama, perros, que enseñaban pues a someterse al pacto de Moisés, al pacto de la ley de Moisés, el cual definitivamente ya desde el momento que Cristo muere en la cruz y derrama su sangre y dice consumado es y resucita de entre los muertos, desde ese mismo momento ya ese pacto no servía para nada. Ese pacto de la ley de Moisés ya fue desechado completamente por Dios. Entonces ahora es Satanás el que tiene a su cargo ese movimiento. Es Satanás el que está usando a los legalistas y a los mismos judíos, ¿eh? Que todavía siguen ellos pensando que tienen la razón, y claro, son el pueblo escogido de Dios, eso nadie se los va a quitar, pero ya ese pacto no sirve, ese pacto ya está desechado, fue cambiado completamente. Ahora lo que cuenta es nuestra relación personal con Cristo por medio de la fe. Entonces, Pablo sigue exhortando aquí a los hermanos de Galacia y les dice: señores, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios, no tan tontos sois. Comienzan por el Espíritu y terminan por la carne. Entonces, como que esto ya nos va dando la idea de a dónde estamos yendo, ¿no? Que cuando hablamos de obras de la ley, estamos hablando primeramente de hacer obras sobre la ley de Moisés. Pero en realidad el legalismo significa hacer méritos bajo cualquier ley. O sea, toda persona que quiera hacer méritos propios, incluso bajo la ley de su tío lejano, si hizo un código legal y uno quiere hacer méritos, es un legalista. Pero la ley de leyes, por excelencia, obviamente es la ley de Moisés. Es la ley más perfecta, porque fue la ley que Dios le entregó a Moisés en las tablas, ¿no? En las tablas de piedra. Entonces, hoy, como una introducción a este tema, al tema de los fundamentos de la vida en el Espíritu, lo que vamos a ver para poder entender la diferencia entre las obras de la ley y el oír con fe, las obras de la ley y el Espíritu, vamos a ver las diferencias principales, no todas obviamente, pero las principales diferencias entre el antiguo pacto y nuevo pacto. Durante esta lección voy a decir a veces antiguo pacto o antiguo testamento indistintamente, o voy a decir nuevo pacto o nuevo testamento, ¿ya? Eso más o menos les voy adelantando para que cuando yo lo diga, pero no era eso del Nuevo Testamento, como que nuevo pacto, es lo mismo, ¿ya? Vamos a asumir como palabras, como sinónimos, tienen el mismo significado. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Vamos a tomarlo así, en aras de poder facilitar la enseñanza, ¿ya? Entonces vamos a ver. Hay diferencias, y no sutiles, sino diferencias abismales. Entonces los Gálatas eran necios, porque como vamos a ver enseñanzas más adelante, ellos habían sido liberados por Cristo y ahora se estaban sometiendo nuevamente a esclavitud.
¿no? Eran unos tontos porque estaban regresando a un pacto de muerte. Por ejemplo, las diferencias. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, ¿cómo se tenía que agradar a Dios? Mire usted. En el Antiguo Testamento, definitivamente, tú tenías que hacer obras, o sea, tenías que obedecer los mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos del Antiguo Testamento para agradar a Dios. Y mire lo que dice Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, según el pacto de la ley, ¿quién vive? El que hace estas cosas, el que obedece la ley. En el Antiguo Testamento tenías que hacer, tenías que obrar, tenías que obedecer la ley y cumplir con todos los requisitos que en realidad eran bastante engorrosos, porque la ley de Moisés es bien complicada. Es complicada desde el punto de vista alimenticio, los alimentos, qué comes, qué no comes, que si tocas esto eres inmundo, que tienes que el sábado hacer el otro, que tienes que venir a Jerusalén, que si nace tu hijo, imagínate que vivías a 100 kilómetros de Jerusalén, tenías que llevarlo caminando hasta Jerusalén solo para que lo circunciden, para presentarlo y para regresarte a tu pueblo. O sea, es todo un problemón. El pacto de la ley era bien complicado. Por eso se llama el pacto de la esclavitud y el pacto de muerte, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento tenías que hacer cosas, y muchas, y muy engorrosas, y tenías que tener cuidado con tu cosecha, que no puedes cultivar tal año, que si viene una persona y comienza a comer tus uvas, tienes que dejarlo, mientras él no llene pues un cilindro con las uvas que tú coseches, déjalo comer, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en cambio, ya tienes que hacer. Mira, también Gálatas 3:12 también dice algo parecido. Mira, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo dice, vuelve nuevamente Pablo en Gálatas. Cuando dice y la ley no es de fe, quiere decir y la ley no promueve la fe. No la promueve. O sea, la ley no promueve que tú tengas fe en el Creador, sino lo que promueve la ley es que tú la obedezcas. Es que tú hagas estas cosas y por ellas vas a vivir. Tienes que hacer muchas cosas entonces. La ley entonces era una carga. El mismo apóstol Pablo y Pedro lo dicen, ¿no? La ley de Moisés hacía una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Era complicada desde niño. Cómo tenías que vestirte, qué tenías que comer, qué pasaba si tocabas un animal muerto. Es decir, una cosa tremenda. Es para salir corriendo. En cambio, miren esa diferencia. En cambio, en el Nuevo Testamento, tú tienes que creer en Cristo para agradar a Dios. O sea, ya cuando tú crees en Cristo y cuando crees en el Evangelio, ya comienzas a agradar a Dios. O sea, en el caso más extremo, sin hacer absolutamente ni una obra, tú dices, no, yo creo en Cristo, creo en el Evangelio, ya comenzaste a agradar a Dios. Obviamente eso no es todo, no significa, ya yo creo, porque decir creer puede ser un concepto, una idea muy subjetiva, muy, ¿no?, etéreo, creo, cualquiera dice yo puedo creer, ¿no? Sin embargo, cuando tú crees en Cristo y crees en el Evangelio, es esa fe que tú pones en Jesús que comienza a gestar un cambio en tu vida, en nuestra vida. Entonces comenzamos a cambiar. O sea, la fe produce un cambio, ¿no? Fe sin obras es muerta. Pero entonces podríamos concluir que si la fe sin obras es muerta, la fe con obras es porque es una fe viva. Si tú tienes una fe viva, entonces las obras van a seguir a tu fe. ¿Te das cuenta? Es diferente. En el Antiguo Testamento no te decía cree, en el Antiguo Testamento decía obedece, guarda, cumple. Y si no cumples, te cae, ¿no? Te cae el juicio. No, ahora no. En el Nuevo Testamento creemos, leemos, nos llenamos de la palabra, creemos en Jesús, creemos en su sangre
Y esa fe viva va operando un cambio. Ahí es cuando Dios comienza a manifestar un cambio en nosotros. Esa es la primera gran diferencia. En el Antiguo Testamento tenías que hacer cosas, en el Nuevo Testamento tienes que creer para luego ser, ¿no? Ya te conviertes en otra persona, ¿verdad? Te conviertes en una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta la diferencia? Es como por decirte, en el Antiguo Testamento obligaban al pez a respirar fuera del agua, ¿no? Esa es una operación del Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo es como que sacas una trucha y la pones en el aire y le dices, respira, respira, tienes que respirar, pero la trucha se ahoga, ¿no? Se ahoga en el aire porque no es su medio. Esos eran los judíos en el Antiguo Testamento, con corazones sucios, con vidas no regeneradas, solos. Entonces, ese es el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto es como que agarran a la trucha, previamente ya el Señor le quita las branquias a la trucha, nueva criatura, es una nueva trucha. Le quita las branquias y ahora le pone pulmones y nariz a la trucha. Entonces Dios la saca del agua, del mundo, del pecado, y la pone en el aire, le pone sus patitas a la trucha y la trucha comienza a respirar porque ya Dios hizo algo en esa trucha. Le puso pulmones, nariz y patitas. Entonces, ahora sí puede vivir en ese mundo del cambio, ¿se dan cuenta? O sea, ¿por qué tú y yo podemos cambiar? Porque somos nuevas criaturas. No somos los mismos que éramos antes de conocer a Jesús. Con esto no estoy diciendo que nosotros no pequemos. Yo siempre te he dicho, nosotros sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces ya Dios nos hizo el cambio. Entonces somos diferentes ahora, somos nuevas criaturas. Ahora sí podemos vivir la vida del reino. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la vida del reino? Es la vida de Jesús. Es el estilo de vida de Cristo, porque ya no tienes branquias, ya no te ahogas. Ahora estás preparado con una nueva naturaleza, eres nueva criatura para vivir una vida del reino de Dios, del reino de Cristo. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la primera gran diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo. Segunda gran diferencia, el Mesías, o el Cristo, o el Salvador. En el Antiguo Testamento, los judíos no tenían a Cristo, ni menos lo tenían en sus corazones. O sea, Cristo, cuando usted ve que dice que el ángel de Jehová se le apareció a Abraham, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, y se le apareció ¿se acuerdan? Al papá de Sansón. Ese ángel de Jehová son teofanías, se dice, los teólogos coinciden en que él era el hijo que se manifestaba, o ese ángel de Jehová que se le apareció a Josué y que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, o la voz de la zarza. Todas esas son teofanías, son expresiones de Cristo, que Cristo se manifestaba, no el Hijo. Pero ellos tenían esas expresiones de Cristo así lejanas, hablando a un hombre entre millones, a un profeta entre otros 2 millones de judíos, y hablaba por aquí, por allá, y hablaba de manera muy esporádica. Le habló a Moisés, le habló a Josué, le habló a Samuel, pero todo el resto del pueblo no tenían esa sustancia dentro de sí, ¿no? En el Antiguo Testamento solo, escuchen, algunos profetas, o casi todos los profetas diría yo, algunos sumos sacerdotes y unos poquísimos reyes en Israel tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Caso David, caso Salomón en sus buenos días antes de apostatar de Dios. Como reyes tenían el Espíritu Santo. Quizá Josías, Josafat lo tenían, ¿no? Pero muy pocos reyes, algunos sumos sacerdotes. Aarón tenía el Espíritu Santo, pero habían otros sumos sacerdotes que eran unos impíos como Elí. ¿Se acuerdan? Elí en Primera de Samuel, que era un tremendo hijo del diablo, y Dios lo enjuició a Elí. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues, el pueblo común, el pueblo estaba vacío, estaba en oscuridad total. ¿Se acuerdan cuando usted
ve cuando el pueblo de Israel hablaba con un profeta y decía, ora a Jehová tu Dios, le decía. No decía a Jehová mi Dios, no. Ora pues, pídele a Jehová tu Dios. O sea, ellos sabían que ese profeta sí estaba conectado. Por eso, por favor, intercede por nosotros a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque le decían tu Dios, ¿por qué no decían nuestro? En raras ocasiones lo decían, pero la gran mayoría, Jehová tu Dios para acá. ¿Por qué? Porque ellos estaban vacíos, ellos estaban muertos para Dios. No había conexión. Dios, ¿dónde está Dios? Por ahí hay un profeta, Dios le habla, vamos, corramos al profeta, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tú querías dirección de Dios, tú no le consultabas a Dios, porque estabas muerto. No tenías Espíritu Santo, no tenías a Cristo, no tenías ni siquiera una Biblia, estabas perdido. Ni siquiera a tu rabino o a tu pastor. Tenías que ir ¿a dónde? Al vidente. El vidente era el profeta. Y de vez en cuando habían videntes y profetas y pues hacían colas enormes para preguntar y consultar. Y el vidente se sentaba, pues Dios le daba visiones o simplemente le daba una palabra de ciencia o le hablaba con voz audible, y así es como el pueblo consultaba a Dios. El pueblo no tenía el Espíritu Santo, no podía recibir dirección de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué triste era en el Antiguo Testamento, y qué triste, esa es la vida de hoy. Es la vida que hoy tienen millones de judíos que, claro, son el pueblo escogido de Dios, y muchas otras cosas más, pero están muertos para Dios, porque ese pacto, el día que Cristo murió y resucitó el tercer día, ya ese pacto no sirve para nada. Escúchalo bien, es el diablo el que ha tomado control de ese pacto ahora. Es Satanás guiando a todos aquellos que quieren agradar a Dios por las obras. Es el espíritu de brujería, como hemos enseñado un jueves antepasado, ¿no? Ahora, sin embargo, mira qué tal diferencia. En el nuevo pacto, la Trinidad vive en nosotros. No solamente Cristo, en nosotros vive el Padre, vive el Hijo y vive el Espíritu Santo. Esto es una maravilla. Mire, todo. El más pequeño de los hijos de Dios tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en su corazón. Todos los hijos de Dios. No solamente tenemos el Espíritu Santo, no solamente a Cristo. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, está en, ¿no? O dentro de vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no te perteneces más, tú le perteneces a Dios. O sea, somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Ningún judío, salvo los profetas, unos pocos reyes y algunos pocos sumos sacerdotes, nadie tenía el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la Trinidad. Acá dice que tenemos el Espíritu Santo, y mira lo que dice Cristo en San Juan 14, 23. San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Escucha esto. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando Cristo dice vendremos, quiere decir yo y mi Padre. Vendremos y haremos morada. Quiere decir que, hermano, nosotros los cristianos tenemos dentro de nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire qué maravilla, esto es maravilloso. Usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando dentro de usted. Usted no tiene que sentirlo, usted tiene que creerlo. Mire esa maravilla. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos un mejor pacto. Grite fuerte, tenemos un mejor pacto. Eso está en el libro de Hebreos 7:22, por ejemplo, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y mire, ya en un ratito nomás que voy hablando,
Miren la cantidad de cosas diferentes y buenas. Mire, se da cuenta, ¿sí? Regocíjese de que usted haya sido escogido por Dios para esta salvación tan grande. Agradezca a Dios, sea agradecido con el Padre Celestial, porque la Trinidad, toda la plenitud de Dios está dentro de ti. Tienes que descubrirla, necesitas conocer a ese Dios que está dentro de ti. Gloria a Dios. Ahora, otra diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto son los sacrificios, ¿no? Los judíos ofrecían animales, ¿verdad? Ovejas, cabritos, vaquitas o toritos, ¿no? Y eran rociados con sangre animal. Luego ese animal, una vez que ofrecían, por ejemplo, venía alguien, quiere ofrecer, sacerdote, una ofrenda a Dios. ¿Qué traes? Estoy trayendo una vaquita, una vaca gorda. Entonces el sacerdote le cortaba el cuello, sacaba la sangre, le echaba un poquito de sangre al altar, le echaba sangre del animal, le echaba un poquito de sangre al hombre que ofrecía la vaca. Y la vaca era de los sacerdotes se la llevaban completa, ¿verdad? Quemaban las tripas, los riñones, todas las vísceras la quemaban, eso sí. Pero la vaca era para que se alimenten los sacerdotes, imagínese usted. O sea, ese era el sacrificio que daban los judíos. Miren lo que dice ahora, miren lo que dice la Biblia de estos sacrificios de los judíos, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar la sangre de los toros y de los machos cabríos. No puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Mira qué terrible. O sea que ellos se rociaban la sangre, llevaban su vaca, sus ovejas, llevaban su cordero, llevaban todo, pero al final seguían con todos sus pecados pegados, clavados y atravesados. En otras palabras, muchos de esos judíos religiosos estaban endemoniados y no lo sabían. Endemoniados. No había liberación, imagínese usted. No hay ni un caso en el Antiguo Testamento de que haya habido liberación de demonios. Todos los endemoniados se quedaban endemoniados de por vida y morían endemoniados porque la sangre de los toros y machos cabríos no quitan los pecados. Y usted sabe que el pecado es la puerta a través de la cual los demonios se meten en la gente, ¿no? Miren lo que dice también Hebreos 10:11. ¿Ah? Perdón. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces. Imagínate un hombre que llevaba 1000 vacas, tenía 10.000 vacas y dice, voy a llevar 1000 vacas. Mira, te sacrificaban tus 1000 vacas y al final, ¿qué pasaba? Nunca podías quitar tus pecados. Y si no quitabas tus pecados, ¿en qué estado está tu alma? A ver, condenación, pues hermano. Por eso el apóstol Pablo llama al pacto de Moisés ministerio de condenación. Vamos a 2 Corintios. Mira, 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Acá Pablo, léalo, 2 Corintios capítulo 3, está hablando de la comparación también entre la ley y la gracia. Porque si el ministerio de condenación, escucha pueblo, mire el error de los Gálatas, ¿ah? El pacto de la ley, Pablo, el gran siervo de Dios, a este pacto lo llama ministerio de condenación. Es decir, hermano, qué triste, pobrecitos los judíos. Fueron elegidos, eran un pueblo escogido de Dios, pero ese pacto condena. ¿Por qué? Porque es un pacto, como ya vamos a ver, basado simplemente sobre una ley. Nada más, solo hay ley y nada más que ley. Es lo único que Dios le dijo, ¿sabes qué? Tengan sus tablas, acá está su ley, se acabó, esto es todo. Les voy a ver qué hacen ustedes. Entonces Pablo lo llamó ministerio de condenación porque estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10:11. ¿Ya? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, gócese,
Cristo en el Nuevo Testamento es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo es el Cordero, el sacrificio que el Padre envió para quitar los pecados. No solamente para limpiarnos de pecados, sino para quitar los malos hábitos, las malas costumbres, las cosas malas de nuestra vida. Hebreos 9:11. Vamos a Hebreos 9:11. Mira qué tal diferencia. Perdón. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, escuchen esto, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, la redención que tenemos en Cristo es eterna. Y entró al lugar santísimo con su propia sangre. ¿Y qué significa redención? Yo te saco, te compro y te saco del mercado de esclavos donde Satanás te tenía esclavo del pecado. Satanás era tu amo y tú eras su esclavo y pecabas para agradar a Satanás, pero ahora yo te redimí, yo te compré con mi sangre y ahora tu vida va a cambiar. Ya no más eres esclavo de Satanás. Mire qué tal diferencia. Entonces, ahora nuestro sacrificio se hizo una sola vez. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez para siempre. Ahí se quedó, en el lugar santísimo. Gloria a Dios. Ya miren qué diferencia. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Entonces, es otra infinita ventaja. Miren, los Gálatas, ¿a dónde se estaban metiendo? ¿Se dan cuenta la locura esta? Hay algunos judíos hoy que consideran su deber apartar a los cristianos del evangelio y llevarlos al judaísmo. Hay bastantes rabinos que están saliendo a blasfemar de Jesús y hay pastores, hermanos, que están blasfemando a Jesús. Que dicen, no, a mí me habían engañado, yo he sido pastor evangélico tantos años, pero hoy ya Dios me abrió los ojos y se están convirtiendo al judaísmo. Es por eso que yo siempre insisto sobre esto, que si pastores están apostatando y escuchando a estos falsos predicadores, a estos judíos legalistas que están muertos y condenados, cuánto más una oveja va a caer y los ven a estos rabinos como si fueran dueños de la verdad, cuando son gente que está endemoniada y están pero confundidos hasta más no pueden. Gloria a Dios. Entonces ya estamos viendo tres diferencias, ¿no? Ahora vamos a ver otra, que es la adoración, ¿ya? ¿Cómo era la adoración en el Antiguo Testamento? Los judíos, para adorar, escucha esto, tenían que ir a Jerusalén. Ellos no podían adorar en ningún lado, en la parte que se les dijera. Por eso Cristo le dijo a la samaritana, viene la hora en que ya no adoraréis aquí, ni en Jerusalén iréis a adorar. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Los judíos tenían que ir a adorar a Jerusalén. Mira, tenían que ir obligatorio a todas las fiestas. Si no ibas a la fiesta, eras maldito. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Si tenías que circuncidar a tu hijo, tenías que ir desde el extremo, de la punta, de ahí. Imagínate que el judío vivía en el norte de Israel, tenías que ir al templo, a Jerusalén, a llevar a tu hijo a circuncidarlo. Los panes sin levadura que guarda el sábado. Entonces era una cosa tremenda, imagínese usted. Todo estaba centralizado en Jerusalén. Jerusalén era como es conocida, ¿no?, como la ciudad santa. Los panes sin levadura, etc. Entonces, se suponía, ¿por qué? Porque se suponía que Dios solamente te oía si tú orabas en el templo de Jerusalén. Imagínese, hermano. ¿Y usted dónde saca eso? ¿Te acuerdas cuando Ana oró por Samuel? ¿Dónde estaba Ana orando? En el templo, ¿no? Y
Mira lo que dice Salomón en 1 Reyes 8:29. Si usted lee 1 Reyes capítulo 8, usted va a estudiar la oración que hizo Salomón cuando inauguró el segundo templo. O mejor dicho, el primer templo, ¿no? Salomón construyó luego el tabernáculo, él construyó el primer templo, ¿ya? Es el primero. Mira, le dice Salomón a Dios en 1 Reyes 8:29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, o sea, mi presencia estará en esa casa, o sea, en esa casa de piedra, ahí estará mi presencia, y que oigas la oración de tu siervo que haga en este lugar. Luego Salomón dice, y si algún día Israel es perseguido por los enemigos, vendrá a esta casa y orará, y tú desde los cielos ayudarás. Y si alguien está afligido y tiene miedo, vendrá a esta casa y tú oirás. Todo era la casa, todo era el templo de Jerusalén. Entonces la gente cuando oraba, por decirte, en sus sinagogas, en su casa, oraban, pero decían, no, yo necesito un cambio, tengo que ir a Jerusalén. O sea, tenían que caminar 50, 60, 100, 200 kilómetros, ¿verdad? Judíos a Pentecostés iban desde Roma, desde Europa, en barcos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, que la fiesta de acá, que la fiesta de allá, porque para los judíos eso es muy sagrado, y obviamente era la ley. ¿Se imagina usted, hermano, lo terrible que era eso? O sea, que era una vida agitadísima, fatigosa, cansada. Ana fue llorando, Elí la tuvo por ebria, digiere tu vino, le dijo. Ana le dijo, no, mi señor, no tengas a tu mujer por una mujer mala, no estoy ebria, estoy llorando por un hijo. Jehová te conceda la petición, dice, ¿no? Pero imagínate, entonces los judíos, hermano, todo giraba en torno al templo. Por eso el día de hoy que no tienen templo y que la religión judía está muerta, por más que se vistan de negro, sus cositas acá, sus filacterias acá, por más que hagan todo ese show que hagan, no tienen templo. Por eso están desesperados por construir ya todas las partes del templo, la roca, todo. Tienen el arca, y han hecho su arca como a ellos se les ha ocurrido, el arca fake, ¿no? Un poco más iba a decir Made in China, ahí abajo, ¿no? Made in China. Es un arca hecha en Shanghái. Tienen su menorá, su candelabro, hecho a su imagen y semejanza de ellos, como a ellos se les ha ocurrido. Todas las cortinas, todo es falso, es fake. No tenían ni idea, no tienen ni idea. Y ellos están desesperados por su templo, porque ellos dicen que cuando construyan este tercer templo, que es el que van a construir, entonces Israel va a ser la primera potencia mundial, y ahí dice que va a venir la paz al mundo entero. Dicen. Su Mesías, que aparentemente muy probable sea el anticristo, va a construir, dice, va a florecer el templo y va a haber paz mundial. Y los rabinos enseñan que una vez que su Mesías aparezca, todos los gentiles, dice, van a ser nuestros esclavos. Así enseñan los rabinos judíos. Entonces los judíos dicen, ¿cuándo vendrá el Mesías? Porque quieren que el mundo entero, ¿no? Europa, África, Asia, Oceanía, Norte, Centro y Sudamérica, seamos sus esclavos. Imagínate, cada judío se imaginará pues con 10.000 esclavos que le hagan todo. Ese es el sueño que tienen ellos ahorita, imagínese usted. Entonces, es por eso que están desesperados por su templo, porque dicen, una vez que tengamos el templo fake, ese templo falso, para nosotros es falso, ¿no? Ahí sí Israel ya va a ser una potencia, el Mesías va a traer eso, el Mesías va a traer la paz. No saben lo que les espera a los pobres judíos, porque todavía Dios tiene mucho trato que hacer con ese pueblo. Es una pena, la verdad, porque hay que sí solidarizarse con ellos, porque son un pueblo muy sufrido. Son un pueblo muy sufrido, muy detestado. En parte la culpa la tienen ellos también, porque créeme que cuando tú lees las páginas del Talmud,
el Talmud para ellos es tan importante como la Biblia. Para ellos el Talmud es la Torá oral, es decir, una serie de enseñanzas que son mandamientos de hombre y blasfemias contra Cristo y un montón de cosas malas. Y el Talmud, hermano, es un libro, pero maligno, así maligno. Entonces, es por eso que, por ejemplo, los judíos son un poco reservados, no se juntan así con los gentiles, parecen como que sobrados. ¿Por qué? Porque el Talmud les enseña eso, que no te acerques a los gentiles. Si alguna vez ves un gentil en problemas, no lo ayudes. Así enseña el Talmud, hermano. Si ves un gentil en peligro de muerte, no le des la mano, aléjate. El Talmud es un libro diabólico. Entonces los judíos se han llenado de ese libro y se han ganado la antipatía de algunas personas, ¿no? Pero nosotros sabemos, conocemos que ellos están confundidos, por eso nosotros los amamos, oramos por ellos. Yo oro por los judíos todos los benditos días. Y entonces estos pobres judíos, pues hermano, están pero mal. Y la verdad que no es nada bueno ser judío en este tiempo. Es una cosa muy penosa. Han sido expulsados. ¿De qué país no han sido expulsados? De España, de Francia, de Italia, de Rusia, de Polonia, de todos sitios los han votado los pobres. Y los siguen votando. Y por eso que ellos desesperados se han ido a vivir a la tierra de Israel y no saben la que les espera todavía. Todavía falta un gran movimiento que los va a zamaquear y los va a remecer. Por eso que eran muchos, realmente pobrecitos, ¿no? Una vez escuché un testimonio de un chiquito, mire, pobrecitos, de veras, que hay que orar mucho por ellos. Un niñito judío que estudiaba ahí en México en un colegio secular, un colegio que no era judío. Entonces dice que todos los chiquitos del colegio le pegaban, le tiraban cocachos, le jalaban el pelo, le quitaban su gorrita, su kipá, lo empujaban y le decían, tú mataste al Señor Jesús, tus abuelos, tus tatarabuelos los mataron, ustedes los judíos mataron al Señor Jesús. Y el judito, el muchachito decía, ¿quién es el Señor Jesús para pedirle perdón? No, yo no le he hecho nada al Señor Jesús. Él no sabía nada, imagínense. Sí, ustedes mataron, no, díganme dónde está, yo voy y le pido perdón, decía. Pobrecito, hermano. Es decir, hermano, cuando yo vi ese testimonio, dije, qué terrible, pobrecitos los judíos, hermano. Entonces ellos les hacen bullying y les hacen rechazo por donde quiera que van. Y en el fondo son como nosotros, no son amistosos, son amigueros, no son malas personas. Lamentablemente el diablo levanta un odio contra ellos, pues, ¿no? Una cosa tremenda. Ahora, entonces, mire, el templo estaba constituido eran tres partes básicas. El patio, la parte de afuera, un patio así, sin techo, sin nada. Luego entrabas a un primer cuarto que se llamaba el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, ¿ya? Y luego de ahí entrabas, en el patio estaba el altar, ¿no?, de los sacrificios, al aire libre. Entonces entrabas al lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y qué más, nada más, ¿no? Y de ahí entrabas al lugar santísimo, donde estaba el arca. En el lugar santísimo solo estaba el arca, o sea, tres partes. Ahora, cuando un judío iba a Jerusalén, ¿tú crees que el judío podía entrar al lugar santo? No. Solamente el judío común se quedaba en el patio afuera. Tú te arrodillabas ahí en el suelo y como ahí los sacerdotes habían hecho un negocio vendiendo ovejas, vacas, cabras, el patio estaba lleno de estiércol, lleno de excremento de animales. Tenés que hacerte un lado y arrodillarte ahí y clamar en el patio mientras el sacerdote estaba metido en el lugar santísimo con su incienso ahí, su incensario, así echando incienso. Entonces los judíos oraban ahí cuando veían que salía el humito, clamaban y decían, ahora sí mi oración va a llegar, ahora sí Dios me está... Mira, pobrecitos, ¿no? Entonces los sacerdotes se turnaban para entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo, donde estaba el arca, solamente entraba el sumo sacerdote
una vez al año, que la verdad voy a averiguar, no sé qué época del año es, creo que es, en qué época, creo que es durante, no sé qué época es, pero voy a averiguarlo, ¿ya? No lo sé. Entonces, una sola vez al año, hermano, ese era el antiguo pacto, imagínese usted. Hebreos 9:6 dice así: y así dispuestas estas cosas, ¿no? Patio, lugar santo, lugar santísimo. En la primera parte del tabernáculo, o sea, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, mire, eso pasaba en el Antiguo Testamento. El día de hoy dice la Biblia que nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos libre entrada al lugar santísimo, ahí donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros tenemos libre entrada todas las veces y todo el tiempo que consideremos necesario. O sea, tú puedes vivir las 24 horas si quieres en el lugar santísimo 24/7. ¿Qué dice Hebreos 9:24? Vamos a Hebreos 9:24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, hecho de manos humanas, figura del verdadero que está en el cielo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, como Cristo da la cara por nosotros ante Dios, ante el Padre. Padre, ellos han creído en mí y Cristo nos protege, ¿no? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y dice Hebreos 10:19, por eso dice: así que hermanos, miren esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen esto, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire qué tal diferencia tan abismal. Ellos en el patio tenían que venir kilómetros y kilómetros parados afuera en medio de la caca de los animales ahí en el patio. Y en nieve, porque Jerusalén cae en nieve, ahí con la nieve, orando en medio de la nieve. Y una cosa tremenda, ¿no? O en el calor del verano, en la lluvia, ahí parados en la lluvia, en el patio. Mire ese pacto. Ahí se estaban metiendo los gálatas, a ese pacto. Y en cambio en Cristo, por su sangre, dice: tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, hermano. El lugar santísimo es nuestra casa, es nuestro hogar, el lugar. Mira la diferencia, hermano. Y lo ha hecho con nosotros que somos gentiles, que somos gente que no somos de la religión judía. Imagínese usted, ¿por qué Dios hizo esto? Dios sabe por qué. Lo que pasa es que los judíos muchos se han rebelado contra Dios. Muchos se han rebelado contra Dios y Dios dijo: voy a moverlos a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿no? Voy a hacer una obra en vuestros días que el que las contare no la creeréis, le retiñirán los oídos. En otras palabras, te va a reventar la ira por lo que vas a escuchar. Y es más, todo Cristo fue crucificado por envidia. Y cuando Pablo iba y predicaba el evangelio, dice que los judíos envidiosos de cólera y de celos, de que veían que miles de gentiles se entregaban al evangelio, se llenaban de celos y perseguían al apóstol Pablo. Tremendo. Ya, entonces miren, estamos viendo las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya vamos en la recta final. La aplicación de la ley. ¿Cómo se aplicaba la ley de Moisés? Esta es otra diferencia. ¿Cómo es que se aplica la ley en el Antiguo y en el Nuevo? En el Antiguo Testamento, no se te da cuenta, todo era castigo. Que uno hacía una cosa, se abría la tierra, lo tragaba. Otro hacía otra cosa, plagas, hacía otra cosa, serpientes. Hacía otra cosa, mortandad. Una cosa tremenda. Y a veces, hermano, la verdad que
uno ve en el Antiguo Testamento y de veras que, ¿no? Como que hasta da un poco de miedo, porque ¿no? Cada vez que la ley era quebrantada, cada vez que murmuraban, cada vez que hacían algo malo, los mataba, los mandó 40 años al desierto, todo era juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando la ley es quebrantada, cualquier ley tiene que haber castigo. Ese es el principio. Tú no pones leyes para que todo el mundo las quebrante. Tú pones una ley para que la gente la obedezca y si no, tiene que haber un castigo. Ese es el principio de legalidad. Es el principio de legalidad. Ah, ¿no quieres esto? Multa. ¿No quieres esto? Te castigo. ¿No quieres hacer esto? A la cárcel. Así es, hermano, la cosa. Y la ley, hermano, a propósito, miren lo que dice acerca de la ley, 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El poder del pecado es la ley. Mira, el poder del pecado es la ley. Varias veces ya te lo he explicado, el poder del pecado. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? Es decir, la ley te hace más pecador. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta que cuando una persona dice, no hagas esto, que no hagas, y más lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque es la naturaleza rebelde del ser humano y porque el hombre es legalista. Y porque el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Es imposible para la carne, dice Pablo. Lo que era imposible para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, condenó al pecado de la carne. Es decir, la carne no puede obedecer. Por eso es que el poder del pecado es la ley. Si tú le das a una persona leyes, se siente más incitada a romperlas, ¿verdad? Porque Pablo dice, si la ley no dijera no codiciarás, no producirás la codicia, porque no hay una ley que te diga no codiciarás. Entonces, Deuteronomio 27, 26 dice, Deuteronomio 27, 26, estamos hablando de la aplicación de la ley en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. En otras palabras, hermano, como Pablo lo explica muy bien en el libro de Gálatas, y esto lo vamos a tocar más adelante también, todo aquel judío que quebranta un mandamiento de la ley está bajo maldición. Imagínense, pacto de condenación, y los pobres judíos no entienden esto, no se dan cuenta. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Entonces, esta ley, hermano, no favorecía una relación personal con Dios. Todo era castigo, maldición, juicio, porque la ley quebrantada requiere de un resarcimiento, de un castigo, de una multa. Entonces, Dios cuando va al pueblo de Israel les da la ley, pero escucha, les da la ley, pero no se dio a sí mismo. Él no les dio el regalo de su presencia, no les dio su sangre, no les daba todo así como que no, a cuentagotas y una cosa tremenda. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el Padre, escucha, no nos ha dado una ley, porque el poder del pecado es la ley. El Padre nos ha dado a su Hijo unigénito, es decir, si en el Antiguo Testamento, en términos supuestos, yo tenía que obedecer la ley para agradar a Dios, ahora el Padre nos ha dado a su Hijo unigénito para que a través de Él agrademos a Dios. ¿Qué te parece la diferencia? ¿Qué quieres tú, amado? ¿Quieres ley o quieres al Hijo unigénito de Dios? Es decir, en el Antiguo Testamento el Padre dio la ley, nadie lo puede obedecer. En el Nuevo Testamento el Padre ahora da a su Hijo. ¡Qué tremenda diferencia! ¿Para qué? Para que su Hijo viva en nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y así podamos vivir vidas agradables. O sea, Cristo, que es el verbo de Dios, podríamos decirlo así, Cristo es la palabra de Dios, y Cristo es la ley perfecta de Dios hecha carne.
Cristo es la perfecta ley de Dios personificada. Ahora no tenemos una tabla de piedra con cosas que tengo que obedecer con mi carne. Ahora esa ley que se hizo carne, ese verbo, esos mandamientos, esa luz divina que se humanó, ese verbo ahora vive en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cuando dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones, estaba hablando de que Cristo iba a venir a nuestros corazones, porque Cristo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es toda la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Entonces ahora la ley está dentro de nosotros y es una ley viva, es una persona, se llama Cristo, es el verbo. En Él está toda la plenitud de Dios, toda la santidad, todo el amor, todo el poder, toda la gloria, toda la santidad, toda la humildad están en la persona de Jesús, que es la ley viviente de Dios, es el verbo viviente, la palabra, Cristo es el mandamiento viviente de Dios, ¿se da cuenta? Da la diferencia, ¿eh? O sea que ya no es una tabla de piedra, un pedazo de roca volcánica o calcárea, no sé qué tipo de roca será, donde escribió Dios y ahí está la ley, ¿no? A ver, hazla si puedes. No, ahora esa ley, esa palabra, vino a morar a nuestros corazones. ¿Qué les parece? Entonces, por lo tanto, esto nos lleva ¿a qué? A una relación personal. O sea, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos con que su Hijo, su Santo Espíritu y Él mismo moran en nosotros? Mira, yo estoy tan cerca de ti, estoy tan cerca de ti que estoy dentro de ti. Mira qué tremendo. O sea, yo estoy tan cerca de ti que ya nos metimos, toda la Trinidad nos hemos metido en tu espíritu, tu alma, y estamos metidos dentro de ti. Y somos tu creador, tu Dios, ¿se da cuenta? Por eso Juan 15:4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mira, ¿cuántas veces menciona la palabra permanecer? 1, 2, 3 veces en el versículo. ¿Qué significa permanecer en Él? Estar unidos, relación personal, comunión, oración, Biblia, comunión, oración, iglesia, oración, comunión, permanecer, voluntad de Dios, ¿ya? Esto habla de una relación personal, ¿ya? Entonces, mire qué maravilloso, hermano, todas las cosas que Dios nos ha dado y nos ha concedido en su inmenso amor, ¿ya? Entonces, ya no estamos bajo una ley que tiene que ser satisfecha, sino estamos ahora en una persona, estamos en el Hijo unigénito de Dios. Entonces, nosotros ahora estamos bajo el pacto de sangre, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés dio la ley y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué cosa trajo Jesucristo? La gracia y la verdad. Es decir, ¿la verdad qué es? Es la palabra revelada, la ley revelada. No es la ley escrita en la piedra, es la ley revelada por el Espíritu Santo. Cristo vino a traer gracia y vino a traer revelación de su palabra. Eso quiere decir. Y Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, yo te había dicho entonces, hermano, pues que el poder del pecado es la ley. Ahora, tú y yo no estamos bajo ese pacto de la ley. Cuando dice no estáis bajo la ley, está refiriéndose no estáis bajo el pacto de la ley. Porque déjame decirte que todos los mandamientos de carácter moral o espiritual del Antiguo Testamento siguen vigentes. Lo que ha sido quitado de en medio ha sido los sacrificios ceremoniales, rituales de la religión judía. Ya no más templos, no más vacas, ni más corderos, ni más incensarios, ni más maná,
ni más de esas cosas del antiguo pacto. Cristo cumplió todo eso, cumplió todas las fiestas. Ahora somos nosotros el templo, ya no vamos a un templo, el templo es tu cuerpo, ¿entiendes? Está dentro, Dios está allá dentro de ti. Así como el templo de Jerusalén, igual tú eres un templo, ya Dios, la Trinidad vive en ti, el nombre de Dios está en ti, entonces tú ya no estás bajo la ley, ahora tú estás bajo la gracia de Dios. Entonces, sin embargo, la ley moral en su carácter espiritual, moral, no robarás, no codiciarás, amarás a tu prójimo, todo sigue vigente, eso sigue vigente. Pero tú y yo, ¿cómo es que vamos a llegar a ese punto? ¿Por qué? Porque la Trinidad vive en nosotros y nos va a cambiar. Entonces, cuando hablamos de ley, estamos hablando de que el ser humano es legalista por naturaleza. Eso tienes que entenderlo. Nacemos legalistas. Y a veces nuestros padres, sin querer, sin mala intención, nos enseñan a ser legalistas, ¿no? Entonces, entendemos de lo que es la meritocracia, ¿no? Queremos hacerlo todo por méritos, queremos demostrar algo, queremos demostrar que somos así, que somos así. Si usted se da cuenta, la meritocracia, ¿qué cosa alimenta? ¿La santidad o el egoísmo? ¿Qué dices tú? Una persona que hace muchos méritos, ¿cómo se siente? ¿Humilde o inflado? Se infla la gente, ¿no? Es muy común que una persona que haga muchos méritos se sienta por la cima de la gloria y su ego crece y se vuelven más soberbios porque son gente muy poderosa desde el punto de vista carnal y humano y hacen méritos. Pero gracias a Dios, hermano, que la gracia de Cristo mató al legalismo. La gracia de Cristo mató a los méritos humanos, porque el que hace méritos y el legalista, el que quiere demostrar, depende de sí mismo, depende de su fuerza, si se siente de ánimo, si está con fuerza física, psicológica, mental. Pero la gracia mató el legalismo, ¿por qué? Porque ahora ya no dependes de ti, ahora dependes de Cristo. Ahora en el nuevo pacto, la sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es la que mata el legalismo y el legalismo tiene que morir, no tiene que vivir, tiene que morir. Entiéndelo, tu mérito es Cristo, tu mérito es la sangre de Cristo, tu mérito es la muerte de Cristo, tu mérito es la resurrección de Cristo, tu mérito es Cristo a la diestra del Padre intercediendo, tu mérito es Jesús, no tienes otro mérito, no existe. Jesús es tu mérito. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la diferencia? Y finalmente, amados, ya la última diferencia que vamos a ver el día de hoy entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es ¿no? El tema de la esperanza. Los judíos tienen una esperanza efímera, es triste. La esperanza que tienen los judíos es triste. En el Antiguo Testamento, y los judíos hoy, del presente 2025, ¿saben cuál es su esperanza, hermanos? ¿Saben para qué quieren que venga el Mesías? ¿Saben para qué quieren que venga el Mesías? Como antes te dije, para ser ellos la primera potencia del mundo y para que todos los gentiles seamos sus esclavos. Mire esa esperanza que tienen ellos. Han esperado 3.500 años por ello y siguen esperando eso. Que Israel sea la primera potencia militar y económica del mundo, ya no Estados Unidos, ya no China, ya no Rusia, ya no Europa, Israel va a ser la primera, según ellos dicen, y todos seremos sus esclavos, sus súbditos de ellos, y ellos van a reinar, y el mundo será de ellos, pero después de que se mueren, ellos no tienen ni idea dónde se va la persona, ellos no tienen... Para ellos el concepto de vida después de la muerte es muy difuso. La gran mayoría de judíos dicen, tú te mueres y te acabaste, ya te acabaste, no queda más nada de ti. Esa es la idea que ellos tienen. Imagínense la esperanza tan triste que tienen los pobres judíos. Y ellos se basan en este versículo de Isaías 2.2 y otros más también, pero solamente te voy a leer Isaías 2.2 que dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones. ¿Se da cuenta? De acá sacan ellos eso. Pero claro, sí, o sea, esto de acá en realidad tiene que interpretarse de manera correcta, porque la casa de Jehová, la cual casa, ¿qué dijo Hebreos? La cual casa somos nosotros, los cristianos. O sea, este versículo no se interpreta con ojos judíos, sino se interpreta con ojos cristianos, con los ojos del Espíritu de Dios. O sea, la cual casa somos nosotros. Entonces, esto ya tiene otro significado. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, o sea, el pueblo cristiano, la iglesia de Dios, como cabeza de los montes. Y eso yo se los he predicado varias veces. Cuando aparezcan los dos profetas, que van a ser, pienso, es mi opinión personal, las dos iglesias, porque es una sola la iglesia, ¿no? Pero la iglesia de judíos y gentiles nos vamos a unir y vamos a poner patas arriba al mundo, y el ministerio profético va a ser tan potente, hermano, que los milagros que Dios va a hacer en este tiempo postrero van a eclipsar a los milagros de Moisés, a los milagros de Elías, a los milagros de Eliseo. O sea, va a ser una gloria, ¿no? El mundo se llenará de tinieblas, mas sobre ti amanecerá Jehová. Entonces, esto tiene cumplimiento. Dice, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Es decir, correrán a él todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que las almas se van a convertir por millones de millones, hermanos, en lo postrero de los tiempos. Ahora, los judíos agarran este versículo y dicen, ya ve, acá está Israel, la casa de Jehová, el templo de Jerusalén. Están equivocados. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová ahora es la iglesia, y la cabeza de los montes será la iglesia. La iglesia, hermano, antes del arrebatamiento, va a moverse, hermano, con una dimensión y con una unción que es desconocida para el ojo humano. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa palabra se va a cumplir acá en Isaías 2:2 a través de la iglesia. Israel va a tener problemas, más bien, bastantes problemas acerca para el pueblo de Israel. Siempre les digo, oren por el pueblo de Israel, pobrecitos. Gracias a Dios. Yo digo siempre, gracias a Dios nacimos en este país, en Perú, en donde, hermano, hemos sido librados. Ahora, hermano, mire la esperanza que tienen ellos, hermano. Tú le preguntas a un judío, oye, ¿y cuando te mueres qué pasa? No pasa, ya te mueres y ya se acabó todo. Te mueres y ya, no sé, te vas al Seol, dicen, te vas al mundo de los muertos. ¿Cómo? ¿Pero qué hay ahí? Nadie sabe, porque la verdad que en el Antiguo Testamento no hay mucha luz, ¿no? Sin embargo, pues, hermano, nosotros en el pacto de sangre tenemos una esperanza gloriosa, pues, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza? En primer lugar, nuestra esperanza es cambio. Dios nos está cambiando. Nuestra segunda esperanza está en participar en el arrebatamiento. Y si nos morimos antes, nos vamos ¿a dónde? Al verdadero paraíso, no a un paraíso por ahí. No, nos vamos al cielo, a lo que nosotros conocemos como el tercer cielo. Los judíos ni idea tienen de lo que es el tercer cielo, no saben que eso existe, pero en el Nuevo Testamento está revelado el tercer cielo. Nos vamos de frente, lo que es conocido como el paraíso de Dios. Luego de eso viene el rapto, el arrebatamiento, y luego viviremos con Dios por los siglos de los siglos en la Nueva Jerusalén, y Dios repartirá el universo entre sus hijos para que reinemos. Tú sé sobre 5 ciudades, tú sé sobre 10 ciudades. O sea, Dios va a repartir toda su creación entre los que alcancemos esa vida eterna y vamos a reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Mira qué tal esperanza. Nuestra ciudad tiene calles de oro, nuestra ciudad tiene árboles que dan fruto 12 veces al año. Imagínese usted la esperanza que tenemos de la salvación y la vida eterna. La esperanza de que nunca más, hermano, vamos a pecar. Nunca más habrá peligro de caer en el infierno. Nunca más habrá lágrimas, ni dolor, ni llanto. Y creemos que esta vida en la tierra es pasajera, es efímera, y que lo que viene para nosotros, ahí está lo mejor de lo mejor. Acá en la tierra no, lo que viene. Miren la diferencia comparado con la esperanza de los pobres judíos,
que solamente quieren que su país, su paisito tan chiquitito, sea la primera potencia mundial y que todos seamos sus sirvientes. Imagínense. Qué triste, qué penosa esa esperanza. Amén y amén. Espero que esta noche Dios te haya hablado, te haya ministrado. Gloria a Dios. Vamos a orar un ratito y luego vamos a dar los anuncios, si es que hay anuncios. No hay anuncios para el día de hoy. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Querido Jesús, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche, Dios Todopoderoso, porque realmente tenemos un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Gracias por habernos permitido conocerte, Señor. Gracias por habernos llamado. Gracias por haber porfiado en nosotros para salvación. Gracias porque te entercaste en salvarnos y nos salvaste y nos convenciste de nuestra estupidez, de nuestra religiosidad, del pecado en el cual vivíamos metidos y hundidos en el hoyo y el fango de la miseria. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos un mejor pacto, ahora tenemos a la Trinidad viviendo dentro de nosotros, ahora tenemos un futuro glorioso con Cristo Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos una esperanza de gloria. Gracias porque también, Padre Celestial, ahora en Cristo Jesús, la Trinidad vive dentro de nosotros y ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y tantas cosas maravillosas que hemos aprendido el día de hoy, que es la introducción para este tema que estamos viendo, Señor, en el libro de la Epístola a los Gálatas, capítulo 3. Y tenemos, Padre Dios, que aprender, que es la vida en el Espíritu. Es una pena cómo los hermanos de Galacia cayeron en esta trampa del diablo y mira, retrocedieron a la carne habiendo andado en el Espíritu, retrocedieron a la carne a un pacto de condenación, a un pacto de muerte. Por eso en este día te ruego, libera a todos tus hijos que están cayendo en este pacto de muerte, que están siendo engañados por estos falsos rabinos. Señor, libera a todo ese pueblo en todas las naciones que se están judaizando y reprende de Cristo para las naciones al demonio y legalismo en el nombre de Jesús. Destruye al hombre fuerte y reprende en el nombre de Jesús al demonio y legalismo. Reprende en el nombre de Jesús a ese demonio de soberbia, de orgullo y altivez. Reprende a todo espíritu menospreciador, porque escrito está: santificado sea tu nombre. Reprende a todo espíritu de tibieza, porque escrito está: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Reprende en el nombre de Cristo, Padre, a todo espíritu de apostasía, porque escrito está: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Reprende también, Padre, todo espíritu que bloquea, sabotea la evangelización, la predicación. Reprende, aplasta, porque escrito está: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y reprende en el nombre de Jesús todos los demonios de avaricia, todos los demonios de robo de las ofrendas y los diezmos, porque escrito está: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprende, pues, Padre, quítanos toda máscara. Reprende en el nombre de Jesús todo demonio religioso, todo demonio de hipocresía, Padre, porque escrito está: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí no es más que un conjunto de mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Reprende ese demonio religioso. Reprende el demonio legalista, que es el demonio de brujería, de hechicería, de magia negra. Échalo fuera de la iglesia. Es el espíritu de hechicería. ¡Fuera! Destrúyelo en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Ahora recibimos por la fe tu unción, tu doble porción. Recibimos cambio, recibimos vida abundante. Reprende los demonios de enfermedad de tu pueblo, porque escrito está: por su llaga fuimos nosotros curados. Reprende en el nombre de Jesús a los demonios de insomnio, porque escrito está: a su amado dará Dios el sueño. Escrito está: dormirás y no habrá quien te espante. Reprende a los demonios empobrecedores en el nombre de Jesucristo, porque escrito está: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Reprende demonios empobrecedores en el nombre de Jesús, porque escrito está: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Señor, confirma misericordia y danos nuestro templo, nuestro terreno,
o un lugar momentáneo pero permanente para orar, para enseñar, para hacer actividades en una casa permanente, Dios. Ten misericordia, Cristo. En el nombre precioso de Jesús oramos con acción de gracias y todos decimos amén y amén y amén. Y amén. Y este domingo, amados, lleguemos a las 10:30. El culto comienza a 10:30. Esfuércese por llegar puntual. Agrade a Dios. Ya, cuídese mucho y que el Señor los siga bendiciendo.